Muy bien, esta mañana vamos a continuar aquí en el capítulo 9 del libro de los Hechos y hacer una pequeña compilación, porque recordemos que después de la conversión y la comisión que Pablo recibe, Dios lo manda a Tarso de Cilicia por 4 años. Sabemos muy bien que el Señor allí no fue a veranear, ni a las playas, ni a vacacionar, sino que se fue allí de verdad a ser usado por el Señor. Lo sabemos porque después de 4 años de estar allí, cuando Él sale, ya hay iglesia, hay hermanos e iglesias. Entonces estaba en la obra de hacer discípulos del Señor. Pero mientras Pablo está allí en Cilicia, Dios quiere que volvamos nuestra atención a Pedro, a la transición que está tomando lugar en este libro, porque sabemos que si algo caracteriza al libro de los Hechos es la transición, y está tomando lugar allí con Pedro en Judea y Samaria. Recuerde que Dios está usando a Pedro para llevar a cabo la transición de los judíos a los gentiles. Por ningún momento pensemos que el apóstol Pablo aparece allí en la escena y empieza una secta falsa entre los gentiles, porque fue Dios que usó a Pedro, no a Pablo, para abrir la puerta de la salvación a los gentiles. Y esto es así, y usted lo puede ver en el libro de Hechos, esto acá, con muchísimas suspicacias que hay en cuanto a este tema. Cuando Pablo vuelve a la escena, vamos a verlo por allá hasta el capítulo 11, lo que él simplemente va a hacer es tomar lo que venía haciendo Pedro, no más. En el último pasaje de Hechos capítulo 9, vamos a volver al ministerio del apóstol Pedro en Judea y Samaria. Ahora, en el capítulo 10 y 11 nosotros estaremos viendo la obra de Pedro entre los gentiles. Pero ahora, para terminar el 9, vamos a ver unos aspectos importantes de su ministerio como apóstol, con A mayúscula. Esta mañana estaremos hablando un poco de ortografía. A mayúscula, A minúscula, bueno, para hacer una diferenciación únicamente, porque la Biblia no la hace. Ok, entonces el tema de esta mañana son apóstoles y falsos apóstoles. Y vamos a leer en nuestra Biblia lo que nos enseña la palabra de Dios allí en Hechos capítulo 9, los versículos 32 hasta el 43. Dice la palabra de Dios, que es la Biblia. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y lloró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Vamos a orar, hermanos. Señor Jehová, Padre Santo, verdad que gracias te damos esta mañana por tu palabra, Señor, por esta maravillosa y preciosa iglesia que tú has comprado con tu sangre, Señor. Gracias por el privilegio merecido de poder asistir a ella, de poder estar aquí en ella, de poder servir o presidir en ella, Señor. Tan siquiera es por tu voluntad, oh Dios. No somos nada, somos vasos de barro, Señor. Y como vaso de barro te suplico y te imploro, Señor, que me tomes en tu mano y me uses conforme a tu voluntad, y me permitas predicar tu palabra conforme ella es la verdad,
para que tú, Señor, edifiques nuestras vidas, haya salvación y santificación en esta tu iglesia. Y cumplamos con la comisión, la gran comisión, lo que nos has encomendado, Señor, para darte gloria y honra, porque ese es nuestro propósito y nuestro anhelo y deseo. Padre, te lo pedimos, que nos abra el entendimiento, el oído, el corazón, y podamos comprender tu palabra y ella haga la obra que tú quieres que haga. Te lo pedimos y rogamos a través de tu Hijo, ese precioso y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces hablando de este tema de apóstoles y falsos apóstoles, primero que todo, comencemos estudiando, viendo lo que es el ministerio de un apóstol con A mayúscula. Si recordamos, Pedro era uno de los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el único personaje que podemos ver con algunos aires, con alguna semejanza o parecido a los 12 apóstoles, el único otro personaje que podemos ver en la Biblia es Pablo, nadie más. Entonces aquí hagámonos una pregunta: ¿qué es entonces lo que distingue el ministerio de estos apóstoles con A mayúscula? Y pues precisamente el tema de esta mañana nos va a ayudar a entender y a comprender esto que estamos preguntándonos. Primero que todo, veamos que el apóstol Pedro sana a Eneas en Lida. Vamos ahí del 32 al 35. Si me acompañan, dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate, ya es tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Lida queda en Judea y Samaria, en las regiones de Israel, entre Jerusalén y el mar Mediterráneo. Ahora, pues por observar lo que la palabra de Dios hace aquí, lo que Dios quiere aquí es que nosotros simplemente, nuevamente, coloquemos nuestros ojos o pongamos nuestra atención nuevamente en Judea y Samaria. Porque aquí podemos ver que un apóstol claramente puede sanar a quien quiera, de lo que sea y cuando sea. O sea, estamos hablando de las señales de apóstol. Y las señales de apóstol con A mayúscula son sin falla y sin fe. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que que el apóstol con A mayúscula estuviera enfermo de lo que fuera, no importa dónde estuviera, con solo colocarle las manos, esa persona queda sana de lo que fuera. Y no se necesitaba para nada fe, de ninguna clase, solo que el apóstol lo quisiera. Ahora veamos lo que dice 2 Corintios 12:12. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 12:12: con todo, las señales de apóstol que han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. O sea que las señales de apóstol son señales, son prodigios, son milagros. Ahora, veamos un poquito en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, versículos 17 y 18, lo que dice acerca de cuáles son las señales que seguirán a los apóstoles con A mayúscula. Dice la palabra del Señor: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces podemos ver que los dones de apóstol, es decir, esto de hacer milagros, son 5. Puedan echar fuera los demonios, fuera. Hablar nuevas lenguas, que ya sabemos por nuestro estudio de hechos que hemos hecho, en el capítulo 2 habla de que eran idiomas, ¿ok? Manejar serpientes sin que les hagan daño. Podían coger una cobra real, una mamba, y si por alguna cosa se le escapaba o lo mordía, no había problema, porque no le hacía daño. También podían beber cosas mortíferas sin que le hicieran daño. O sea, uno puede invitarlos a una copita de cianuro y no había problema. Y sanar a quien quiera, de lo que sea, cuando sea, como sea, con solo imponerle las manos. Esas eran las señales de los apóstoles con A mayúscula. Vamos un poquito más adelante en Marcos 16:20, y dice: y ellos saliendo, o él está hablando los apóstoles, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la
seguían. Es decir, que estas señales son señales de confirmación, porque siguen la palabra. Es decir, que estas señales seguían el mensaje que Dios le estaba mandando al pueblo de Israel por medio de sus mensajeros, es decir, por medio de los apóstoles. Ahora, Pedro es un apóstol. Entonces, ¿qué le cuesta a Pedro sanar a Eneas? Nada, sencillo, solamente lo quiere y lo hace y ¡pam!, le ponen las manos y ya. Entendamos algo que es muy importante acerca de los apóstoles, y es que ellos no requieren lo que algunos hoy en día, algunos charlatanes llaman suficiente fe de parte del que está enfermo para sanarlo. El don de sanidad es una de las 5 señales del apóstol, y el que tiene este don de sanidad no necesita para nada la fe de la persona, sino que puede sanarlo de lo que quiera, cuando quiera, solo con poner las manos. No importa si la persona está creyendo o no está creyendo. Sí, porque el apóstol Pedro resucita a Tabita. O sea, estamos hablando de algo mayor aún. En Jope resucita a Tabita. Vea lo que dice el versículo 36 al 43. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas, lloró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Imagínense. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de cierto Simón curtidor, de ahí donde después lo mandan a llamar el centurión. Ahora, Jope, al igual que Lida, quedaba en las afueras de Jerusalén, en las regiones de Judea y Samaria. Lida quedaba entre Jerusalén y el Mediterráneo, o sea, ahí queda Lida. Jope quedaba en la costa, cerca a esta ciudad de Lida. ¿Ok? Entonces, aquí lo que estamos ubicados en el libro es todavía en lo que se llama la mitad de la transición, digámoslo así, que estamos viviendo, porque está ocurriendo allí en Judea, en Samaria, y estamos casi que listos para dar el otro paso, y es ir a los gentiles en el capítulo 10 de Hechos. ¿Qué pasó aquí entonces? Simplemente esta mujer, Dorcas, Tabita, murió, y Pedro, o sea, Dios por medio de Pedro, porque hay que ponerle el nombre a todo como es, la resucita de entre los muertos. Y esto fue algo impactantísimo en ese momento para todas las personas. Muchísimas personas llegaron a los pies del Señor, porque es lo que dice Hechos 9:42. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Como consecuencia de esto, la sanidad de Tabita sirvió como esa señal de confirmación que acompañaba a la palabra, o sea, hizo que muchos creyeran en el mensaje. ¿Ok? Acuérdense que estamos en un libro de transición, estamos hablando del contexto de judíos. Ahora, existe lo que se llama el sello de aprobación, o sea, un sello que Dios le da a los apóstoles con A mayúscula, y esto es nada más y nada menos que la resurrección de los muertos. Ese es el sello del apóstol con A mayúscula. Ahora, obviamente, cuando hablamos de Cristo, quien es nuestro gran apóstol, ¿sí?, del apóstol de nuestra fe, Él resucitó gente entre los muertos cuando tuvo acá su ministerio en la tierra, y uno de los ejemplos es Lázaro. Acuérdese de Lázaro. Y también acabamos de ver cómo Pedro resucita a Dorcas o Tabita. Pero luego veremos en Hechos 20, 7 al 12, que lo vamos a leer, Hechos 20, 7 al 12, que Pablo también, porque mire lo que dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, alargó el discurso hasta la medianoche, o sea, se tiró una prédica larguísima. Eso, este pasaje para mí antes era un consuelo. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo,
por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo. Imagínense, uno está dormido y cae de una ventana del tercer piso. Y fue levantado, ahí no dice boqueando, no, dice muerto. O sea, estaba muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. O sea, ¿qué fue lo que hizo? Lo resucitó. ¿Quién? Pablo. Después, Dios por medio de Pablo, obviamente. Dios, después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Y así salió. Y mire lo que pasó. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. O sea que Pablo también tiene este sello, la confirmación del apostolado. O sea, él hace lo mismo, resucitó a Eutico. Ahora, Dios le da este poder de sanar a un muerto, que sanar a un muerto quiere decir ¿qué? Resucitarlo. Resucitarlo, eso es. ¿Sí? Se los da ¿a quiénes? A Pedro y a Pablo. Por una simple razón. Porque Pedro es cabeza de un apostolado, el apostolado a los de la circuncisión, o sea, a los judíos. Y Pablo es cabeza del apostolado a los de la incircuncisión, o sea, a los gentiles. Entonces, por ser cabezas, es que el Señor, cabezas de dos diferentes apostolados, el Señor le da esta confirmación o sello del apostolado a ellos. Un apóstol puede sanar a un muerto, es decir, resucitar a un muerto. Y esto nos lleva al siguiente punto de nuestro estudio. Vamos a mirar el punto, en ese segundo aspecto, que es la diferencia entre un apóstol con A mayúscula y un apóstol con A minúscula. Ahora, esto es simplemente algo que yo hago, no está en la Biblia, simplemente se está haciendo aquí para que entendamos la diferencia de las palabras, porque en la Biblia no se hace A mayúscula y A minúscula, ¿ok? Pero nos sirve para que mantengamos una distinción entre los 12 apóstoles y Pablo, que son con A mayúscula, y los otros apóstoles, los demás apóstoles que aparecen con A minúscula en la Escritura. Lo que sí les digo, y enseguida lo vamos a ver el fundamento bíblico, es que en la actualidad, el día de hoy, no existen apóstoles con A mayúscula. Lo único que existen son apóstoles con A minúscula, que enseguida vamos a ver cómo les llamamos en el día de hoy. ¿Ok? Para esto, lo primero que tenemos que observar es cómo el apóstol Pablo no se incluye dentro del grupo de los 12 apóstoles. Miren lo que dice la palabra en 1 Corintios 15, 3 al 9. Allí está. 1 Corintios 15, 3 al 9. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Está hablando del Evangelio, y dentro del contexto del Evangelio es que dice esto: que Cristo murió por nuestros pecados, ese es el Evangelio, conforme a la Escritura, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a la Escritura. Ese es el Evangelio de nuestra salvación. Y que apareció a Cefas y después a los 12. A los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Hemos de recordar un hecho, y es que Judas, que era uno de los 12, fue reemplazado por Matías, mas no por Pablo. Eso es importante entenderlo, importantísimo. Sin embargo, Pablo sí es un apóstol, porque aquí en 1 Corintios 15, 9, él lo testifica, la palabra lo testifica: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. ¿Ok? Que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Muy interesante siempre la presentación del apóstol Pablo, que dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero no dice porque yo soy muy inteligente, o porque conozco mucho, hablo muy bonito, o porque soy muy alto, muy bajito. No, no, no. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y aquí está reconociendo: no merezco ser llamado apóstol. ¿Por qué? Perseguí a la iglesia de Dios. Ahora, hay que entender es que Pablo sí es un apóstol, pero tiene un apostolado diferente. El apostolado
el de los gentiles, porque acuérdese que los 12 apóstoles fueron enviados a los judíos. También si leemos allí en el detalle, 1 Corintios 15, 7 al 8, vea lo que dice, porque aquí esto es fundamental lo que dice 1 Corintios 15, 7 y 8. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. ¿Y qué dice ahí? Y al último, oiga, al último de todos ¿qué? Los apóstoles. Como a un abortivo me apareció a mí. O sea, Pablo está diciendo claramente que Jesucristo se le apareció a él siendo el último de todos. El último, ¿quién? Pablo. Esto quiere decir que después de Pablo, nadie ha visto a Jesucristo personalmente. Porque, fíjense, en cada rato en canales cristianos o no cristianos, no sé, pero sobre todo en cristianos, hermano, sí, cuente su testimonio. Estaba yo en mi cuarto allá meditando, y cuando una lucecita en la esquina y se fue haciendo cada vez más grande, y era Jesús. Y me dijo y me mandó y no sé qué. ¿Sí ven? Eso no dice la Biblia. Es decir, que después de haberse revelado personalmente a Pablo, el Señor Jesucristo no se ha revelado a sí mismo a ningún otro después de Pablo, como para que pudiera ser llamado apóstol con A mayúscula. Por lo tanto, hoy en día nadie puede ser llamado apóstol con A mayúscula, como eran llamados los 12 y Pablo. Nadie. Otra cosa, si uno tiene 3 dedos de frente y piensa un poquito lo que la Biblia enseña, en el Nuevo Testamento nos instruye que dentro de la estructura de la iglesia y la parte como funciona, nos debemos de establecer, ordenar siempre ¿qué? Pastores y diáconos. Ninguna parte de la Biblia ni una sola vez manda a establecer o ordenar apóstoles. ¿Ok? No lo hay. Vea lo que dice Efesios 4, 11 y 12. Porque entonces usted me va a decir, no, usted está equivocado porque mire lo que dice ahí. Pero es donde vamos a ver el detalle. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Ah, pero mire que se está contradiciendo. Pero era, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, no hay nadie hoy en día que pueda ser llamado apóstol con A mayúscula, pero sí hay apóstoles con A minúscula en la iglesia, y aún ellos forman parte del liderazgo. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Cómo podemos entender esto entonces? Fácilmente. Esto lo vamos a lograr por entender lo que quiere decir la palabra apóstol, con A minúscula. Y la palabra apóstol, que viene del griego, hoy en día nosotros la usamos con una palabra latín que quiere decir lo mismo, misionero. Esa es la palabra que existe hoy en día, el misionero, que es uno enviado a una misión. Eso es un misionero. Ahora, no es complicado. Hoy en día llamamos a los apóstoles con A minúscula, lo llamamos ¿cómo? Misioneros. Tal vez ellos sí tengan un llamado especial, pero no tienen las señales de apóstol, es decir, no tienen la autoridad que tenían los 12 y Pablo. ¿Ok? Esa es la diferencia, esa es la forma que la Biblia nos lo expresa. ¿Qué son estos misioneros? Simplemente son cristianos que son misioneros, son enviados con una misión. Y usamos el término misionero en lugar de usar el término apóstol. ¿Para qué? Para evitar confusión. Cuando usamos este término, no estamos hablando de alguien como los 12 o como Pablo, sino que estamos hablando de un misionero. Ahora, ¿cómo podemos terminar de corroborar esto? Porque es que los que dicen que son apóstoles no solamente no están diciendo es que yo soy enviado, sino que es que tienen un sello, una marca. Lo que vamos a ver, el discernimiento del ministerio de un falso apóstol, porque es que dicen que son apóstoles por lo que hacen. Entonces, ¿cómo podemos identificar esos falsos apóstoles? Véalo aquí, el discernimiento del ministerio de un falso apóstol. El pasaje central está en 2 Corintios 11, 12 al 15. 2 Corintios 11, 12 al 15. Dice la palabra del Señor, mas lo que hago lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo.
Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Aquí la palabra, estos falsos apóstoles lo llama como falsos hermanos, falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles. ¿Ok? Y es interesante porque como ángel de luz, así mismo como, es increíble porque el diablo y aún los ministros de él, como un ángel de luz, y usamos la ilustración del famoso, del gallinazo, o el chulo sopilote, carroñero, como lo quieran llamar, de muchos nombres se conoce. Porque el rey de los gallinazos es blanco por el frente y negro por atrás. Entonces cuando agarra a volar, todos dicen, ¡ay, una paloma! Un poquito hipertrofiada pues, pero una paloma, qué hermosura esa paloma. Y la estamos viendo como un ángel de luz, pero por encima el sol, que es tipo de Dios, sabe lo negro que es. Así se presenta el diablo, ahí se presentan sus ministros de justicia, que son capaces de engañar a los hombres. Nos engañan si lo permitimos. O sea, no es juego, es una realidad. Ahora, vamos a ver algunas características, tres características. Los falsos apóstoles, primero que todo, son obreros fraudulentos, porque lo dice en 2 Corintios 11:13, la primera porción. Dice, porque estos son falsos apóstoles, ¿qué? Obreros fraudulentos. O sea, ¿qué quiere decir un obrero fraudulento? Son hombres que fingen ser obreros, ¿sí? Es decir, se quieren hacer pasar por ministros de Cristo, pero realmente ¿qué? No lo son, no lo son. Estos hombres, ¿por qué hacen esto? Porque ellos quieren engañar. Ahora, quieren engañar. ¿Cómo lo hacen? ¿Sí? Los falsos apóstoles, entonces nos preguntaríamos, ¿nos quieren engañar? Entonces, una pregunta tremenda, ¿en dónde encontramos los falsos apóstoles? Y la respuesta nos deja de una sola pieza y fríos. En las iglesias cristianas. Pues es el campo de acción, obrero de la obra de, supuestamente, de Dios. Entonces, ¿dónde lo encontramos? En las iglesias cristianas. Ahora, pero vamos un poquito allí, vamos a buscar todos en Hechos 20, 29 al 30, para ver cuál es su propósito, porque acuérdense que siempre el propósito del diablo es permear, infectar, inyectar la obra de Dios, ¿sí? Lo ha hecho de muchas formas, de muchísimas formas. Y el propósito, ¿cuál es entonces? Mire lo que dice Hechos 20, 29 al 30. Porque yo sé que después de mi partida, dice el apóstol Pablo, entrarán en medio de vosotros los rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces podemos ver que vienen de afuera, pero también de adentro se pueden levantar. ¿Y cuál es el propósito? Arrastrar detrás de ellos a los discípulos de Cristo. Ahora, ¿por qué querrán estos hombres sacar a los discípulos de Cristo que los sigan a ellos? Vea lo que dice en Romanos 16, 17. 16, 17 y 18, sí. Romanos 16. Dice la palabra del Señor en Romanos 16, 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. Ya ahí vamos viendo qué están haciendo. Quieren dividir la iglesia del Señor. Tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. ¿Por qué? Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras lisonjean, con suaves palabras lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. O sea, simplemente ellos lo hacen para complacerse a sí mismos. Para complacerse a sí mismos. ¿Ok? Otra cosa, ¿qué otra característica tienen estos falsos apóstoles? Que se disfrazan, ¿sí? Se disfrazan como apóstoles de Cristo, se quieren hacer pasar. Allí en la segunda parte del versículo de 2 Corintios 11:13 dice que se disfrazan como apóstoles de Cristo, ¿sí? Preguntémonos, ¿cuál es la marca distintiva de un apóstol de Cristo? Ya vimos que es ¿qué? Las señales del apóstol. Entonces los falsos apóstoles son los que dicen que tienen don de señales, supuestamente las 5 señales que vimos, que son echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas o idiomas, manejar serpientes sin que le haga daño, ver cosas mortíferas sin que le haga daño, y sanar a quien quiera de lo que sea con solo imponerle las manos. Pero hay que entender que este es un disfraz,
es falso, es fingido. No es cierto, eso no es la verdad, no son apóstoles. ¿Por qué? Y ahí damos la tercera y es la conclusión de las características de estos falsos apóstoles. Porque es que los falsos apóstoles no son ministros de Dios, sino ministros de Satanás. ¿Ok? Miren lo que dice 2 Corintios 11, 14 y 15, la palabra de Dios en la Biblia. Dice, y no es maravilla todo esto que hemos visto, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es decir, a pesar de que se disfrazan como ministros de justicia, se disfrazan como pastores, como predicadores, como maestros de escuela en la Biblia, ¿sí? Se disfrazan como maestros en la iglesia, pero ellos realmente son ministros de Satanás. Vea lo que dice 2 Timoteo 3:13. Porque hay que ver todo lo que la Biblia nos dice acerca de este aspecto. En 2 Timoteo 3:13 dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ahora, muchos de estos falsos apóstoles no lo hacen a sabiendas. Simplemente lo hacen porque fueron engañados y entonces ellos están engañando a sus rebaños. O sea, alguien los engañó a ellos. Alguien les enseñó una mala doctrina y ellos no tenían un sentido común de juzgarlo, de pasarlo todo por la Biblia y retener solo lo bueno. ¿Qué hicieron? Se tragaron todo derechito, sin discernir, sin examinarlo. Y ahora ellos simplemente están pasando lo que ellos recibieron, esa mala doctrina, a otros. Es decir, que ellos son engañados y están engañando. Vea lo que dice allí en 2 Tesalonicenses 2, 8 al 10. Dice la palabra del Señor, la Biblia, en 2 Tesalonicenses 2, 8 al 10. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ahora, recuerden algo bien tremendo. El diablo tiene poder, gran poder. Yo no estoy exaltando al diablo aquí, pero si lo ignoramos somos unos ignorantes. Acuérdese que solo y únicamente a Satanás es el que se le ha dado por ir al cielo a arrebatárselo a Dios. Ahora, si él pensó eso, porque tiene poder. Ahora, Dios es todopoderoso y soberano, pero él lo pensó. Entonces, como el diablo tiene poder, tiene un gran poder y puede hacer señales, prodigios y milagros. Ahora, entendamos qué implica esto en el sentido de que sus ministros, ahora hay falsos apóstoles hoy en día que hacen señales para engañar, porque no todas las señales, prodigios y milagros son de Dios. Entonces, no seamos desconocedores, no seamos ignorantes de las maquinaciones de nuestro enemigo. Leamos la Biblia, estudiemos la Biblia, creamos la Biblia, conozcamos la Biblia, amemos la Biblia y después juzguemos todas las cosas por medio de la Biblia. Tenemos que entender algo, hermano, y es que uno de los libros más mal utilizados o más tergiversados, torcidos, truncados, tronchados, deformados, mal usados por los falsos profetas es precisamente este libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Ok? Y la clave del libro de Hechos es la transición. La transición, es decir, las cosas que se ven en el libro de los Hechos en los primeros 7 capítulos son muy pero muy diferentes a las que se ven en los últimos, y porque la transición comienza del 8 al 12, entonces es importante que lo entendamos. Además, puesto que es un libro de transición, entonces ¿qué pasa? Podemos ver mensajeros especiales, que son los apóstoles, pues haciendo cosas especiales en su momento en el contexto de los judíos, pero no podemos esperar que haya apóstoles iguales el día de hoy. ¿Por qué? Porque no estamos en tiempo de transición. Si alguien no entiende la transición que se ve en el libro de los Hechos o no la cree, simplemente es presa fácil de la mala doctrina que anda cundiendo el cristianismo de hoy en día. Conozca la Biblia. Entonces, aquí estamos viendo que Pedro es ese apóstol que Dios está usando para llevar a cabo la transición en Hechos 8 hasta el 12. Y puesto que Pedro es un verdadero apóstol,
puede sanar, puede resucitar sin problema alguno. Ahí resucitó a Tabita, alias Dorcas. Y esto el apóstol lo hace sin falla. Sin falla. Ellos no fallaban nunca, ¿ok? Ahora tenemos que entender que hoy en día se ve en los estadios o en la Macarena esas sanidades, y entonces congregan a los cristianos, llegan todos los cristianos allá, le meten la candela de las alabanzas, la cosa, ¡híjale! Está bueno. Están bien animaditos, viene una señora en silla de ruedas y la pueden sanar. Es que generalmente, fíjense, miren la televisión, ¿cómo dicen? No, pastor, cuando usted habló la palabra de la columna, esta señora sintió un calorcito que le subía. Inmediatamente quedó sana. ¿Verdad? Sí, haga. A ver. Y se tira allá y la cosa. Muy interesante. Y yo no le dudo que el diablo pueda levantar a una señora en una silla de ruedas. Lo hace. Pero yo nunca he escuchado que en esas campañas alguno diga así: pastor, ayer o ahorita, más temprano, cuando usted estaba predicando acerca de que yo soy un pecador porque he mentido, he fornicado, he adulterado, he codiciado, he sido idólatra. Cuando usted tuve convicción y el Espíritu Santo me llevó a convicción y confesé mi pecado, dispuesto a apartarme para siempre, y puse toda mi fe en el Señor Jesucristo, y en ese momento fui sana. Nunca he escuchado eso. ¿Sabe cuál es la diferencia de la señora en silla de ruedas? Que esa señora entró en silla de ruedas y iba para el infierno en silla de ruedas. Ahora va caminando para el infierno. Y ella pensando que va para el cielo. Ahora, terminemos con este pensamiento de 2 de Tesalonicenses 2:8 al 12. 2 de Tesalonicenses 2:8 al 12. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para todos los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermanos, seamos una iglesia que evita el engaño de los falsos profetas, los falsos apóstoles. Seamos una iglesia que ame la verdad, seamos una iglesia que ame la palabra de Dios. Ahora, déjame decirte esta mañana con mucho amor que tú estás enfermo espiritualmente, porque tú tienes dentro de ti algo que se llama pecado. Tú sabes que tú has quebrantado la ley de Dios, tú has ofendido a Dios múltiples veces. Déjame decirte que si tú tienes una actitud de petulancia, de soberbia y te jactas del pecado, eres un soberbio, orgulloso. Dios no te puede salvar. Pero asimismo, si tú por tu pecado te sientes tirado, zarrapastroso, arrastrado, que no vales nada, que no puedes hacer nada, que no vas a lograr nada, igualmente orgulloso eres. Y Dios no puede salvar a los orgullosos. Tienes que ser humilde y reconocer que Dios es Dios, que su palabra es la verdad y que lo que Él dice en ella es cierto. Que tú has pecado contra Él porque lo has ofendido muchas veces, has quebrantado sus mandamientos innumerables veces. Y tienes que entender que tu situación es muy complicada y muy triste porque eres un enemigo de Dios. La Biblia dice que Dios está airado, enojado contra el impío, contra el pecador, todos los días. Si tú mueres en esa situación, vas al infierno por una eternidad. El Señor Jesucristo habló más del infierno que del cielo en los evangelios. ¿Sabe por qué? Porque Él no quiere que vayas allá. Pero si tú no te humillas y te arrepientes, Él no puede hacer nada. Porque Dios no tendrá por inocente al pecador. Pero si tú te preocupas y tú decides arrepentirte, decides reconocer que lo que Dios dice es verdad y confesarle a Dios tus pecados, tú la disposición, oiga, la actitud y la disposición de apartarte de ellos y pones tu fe en el Señor Jesucristo, la sangre de Cristo te lava de todos tus pecados y el Espíritu Santo de Dios te sella y tú naces de nuevo porque eres regenerado y renovado en el Espíritu Santo y eres hecho una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. Pero tienes que arrepentirte y confiar en Jesús.
Hermano, hermana, puede que no seamos apóstoles, misioneros enviados, ordenados para ir al África, a la Conchinchina, pero la verdad es que el Señor espera que cada uno de nosotros seamos sus testigos, sus misioneros a la metrópoli de Medellín, en esta zona tan hermosa que nos tocó a nosotros, que es el Valle de Aburrá, para glorificarlo con mucho fruto que permanezca. Pero te pregunto si tú te estás esforzando en testificar, te estás esforzando en la obra de hacer discípulos para el Señor. Estás orando por un discípulo. Acuérdate que comenzamos el año diciendo que oráramos por un discípulo. ¿Saben? No podemos ser tan egoístas. No podemos ser tan egoístas. Porque hay personas a tu alrededor que solamente tú conoces, con las cuales solamente tú les puedes llegar, y nadie más de los que estamos aquí. Hablemos de nosotros. Ahora, Dios es omnisciente, omnipotente, todo, pero estamos hablando de nuestra responsabilidad como hijos de Dios, como iglesia. Y esas personas es tu responsabilidad, es mi responsabilidad, cada uno tenemos responsabilidades. Estamos esforzando con nuestros recursos, nuestro tiempo para alcanzar a la familia, amigos, a todos los demás. Fíjense cuántas veces decimos que queremos a tales personas, a los amigos, pero si no les hablamos del Señor van a un infierno. ¿Será que sí los amamos? Si les hablamos y no quisieron creer, ya no cumplimos, pero tenemos que cumplir. Yo te pregunto si tú amas al Señor Jesucristo de verdad. Porque es que el Señor Jesucristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y recuerda que Él te ha mandado a edificar esta iglesia donde tú naciste de nuevo, esta iglesia donde tú te bautizaste, esta iglesia donde tú te discipulaste, esta iglesia donde tú estás siendo bendecido, esta iglesia donde tú has sido probado, esta iglesia donde tú te casaste, esta iglesia donde nacieron tus hijos, esta iglesia donde tú presentaste a tus hijos, esta iglesia donde algunos de tus hijos también ya se han bautizado. Eso es lo que el Señor quiere. Yo sí te pregunto si tú estás haciendo todo lo posible por edificar esta iglesia donde el Señor te llamó para que tú seas su testigo. Yo te pregunto si entiendes que todo lo que siga de aquí en adelante va a depender de cómo esté esta tu iglesia, ganada y comprada con la sangre de Cristo. De eso va a depender el futuro del Valle de Aburrá. Ahora les pregunto, ¿queremos otra iglesia en el Valle de Aburrá? Excelente, yo también. Pero primero hemos de edificar esta iglesia, porque todo lo demás que salga de esta iglesia será fruto de esta iglesia y dependerá de la edificación de la misma. Tenemos salida en iglesia, iglesia en acción, tenemos las diferentes cajas de estudio. Si el Señor levanta iglesias allá, va a ser del fruto que se gane allá, porque necesitamos multiplicar, que haya muchísimos salvos en La Estrella, en El Poblado, en Robledo, en toda zona, muchísimos salvos, fruto que permanezca como consecuencia de la evangelización que se haga en esas zonas, dará multiplicación. Pero hermanos, amamos esta iglesia, amamos esta iglesia. Señor, Padre Santo, gracias por tu palabra es la verdad, Señor, que ella corra y sea glorificada y cumpla con el propósito que tú le enviaste, oh Dios, esta mañana. Todos necesitamos muchísimo de ti. Y Padre, de verdad pido por estas personas que aún no se han arrepentido, Señor. Personas que por una u otra situación siguen cegadas, apartadas de ti, Padre. Padre, que tu Espíritu Santo les dé esa convicción de pecado para que se arrepientan y coloquen la fe en tu Hijo Jesucristo y sean salvos por tu gracia, tu poder, tu autoridad. Los sanes total y completamente de todo, Dios. Solo tú puedes hacer eso. Y Padre, tus hijos, nosotros, tu iglesia, que andemos en humildad, sumisos total y completamente a ti, haciendo tu voluntad, edificando tu iglesia para tu gloria y honra. Te lo pedimos y rogamos a través de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.